Una serie de videos vamos a estudiar las funciones, algunas de ellas y sus características, sus comportamientos. En esta primera parte vamos a ver las generalidades. Vamos a ver algunas definiciones previas. ¿Qué es una cupla o par ordenado? Que en este caso señalamos como AB, ¿sí? Una cupla o par ordenado, lo habitual es llamar par ordenado, es un par, justamente son dos elementos a los que llamamos primera y segunda componentes que están dados en un cierto orden. ¿Qué significa eso? Que no es lo mismo en este caso, por ejemplo, el par ordenado AB que el par ordenado BA. Si fuesen igual, como ocurre acá, significaría que A es igual a C y B es igual a D, ¿sí? Pero la idea es que par ordenado es una pareja de dos elementos a los que llamamos componentes y que están dados en un cierto orden. Producto cartesiano. ¿Qué es el producto cartesiano? Nosotros tenemos dos conjuntos que podemos llamar A y B, y el producto cartesiano, que nosotros indicamos con A por B, es otro conjunto formado por todos los pares ordenados, tal que la primera componente pertenece a A y la segunda componente pertenece a B. Nosotros llamamos en general a los pares ordenados X y Y, que son los que nos van a servir para indicar puntos en el plano. Simbólicamente, ¿cómo lo escribimos? Que dados dos conjuntos A y B, el producto cartesiano A por B es el conjunto, por eso lo escribimos entre llaves, es el conjunto formado por todos los pares ordenados X y tal que X pertenece a A e Y pertenece a B. Vamos a ver un ejemplo. Tengo el conjunto A, que está formado por los elementos 1, 2 y 3, y el conjunto B, que está formado por los elementos 3 y 4. El producto cartesiano AB va a ser otro conjunto, por eso lo escribo entre llaves, formado por todos pares ordenados, tal que la primera componente pertenece a A y la segunda a B. Fíjense, es el par 1, 3, el par 1, 4, el par 2, 3, el par 2, 4, el par 3, 3 y el par 3, 4. Si lo tenemos que graficar, acá está el gráfico del producto cartesiano. El par 1, 3, el par 1, 4, el par 2, 3 y así para todos. Recordando siempre que la primera componente corresponde a X y la segunda componente corresponde a Y. Una relación binaria es una relación que se da entre elementos de dos conjuntos A y B y es cualquier subconjunto del producto cartesiano AB, A por B. Caseramente podemos decir que es cualquier relación que se da entre elementos de dos conjuntos, ¿sí? De modo que forman un subconjunto de pares ordenados donde la primera componente pertenece a A y la segunda componente pertenece a B. ¿Cómo los podemos graficar? Con diagramas de Venn, matrices y gráficos cartesianos. Estos son los que vamos a usar nosotros. Variables dependientes e independientes. Por convención decimos que, o llamamos variable independiente a X y variable dependiente a Y. ¿Cuál es la diferencia? Los valores que le podemos dar a X podemos elegirlos libremente dentro de un conjunto dado, mientras que los valores de Y dependen del valor que le hayamos otorgado a X. Dominio, conjunto de salida, conjunto de preimágenes de la relación, es la totalidad de los elementos de A que admiten una imagen en B. ¿Qué significa esto? Es el conjunto de todas las primeras componentes de los pares ordenados que pertenecen a la relación. ¿Cómo lo simbolizamos? De este modo. El dominio de la relación es el conjunto formado por los X que pertenecen al conjunto A
que es el conjunto de salida desde donde parte la relación, tal que los pares ordenados X y Y pertenecen a esa relación. Ahora con un ejemplo se va a aclarar más. Recorrido, codominio, conjunto de llegado, conjunto de imágenes, por el contrario, es el conjunto de todas las I's que pertenecen a B, tal que el par ordenado X, Y pertenece a la relación. Vamos a ver este ejemplo. Tenemos dos conjuntos A y B y nos piden hallar los pares ordenados que pertenecen a las relaciones que nos dan debajo y que los grafiquemos. La primera relación nos dice que es el conjunto formado por los pares ordenados X y tal que la X es igual a Y. Esta es la relación que nos están dando y que deben cumplir los elementos de cada par ordenado. En este caso, que la X sea igual a la Y. Entonces, por ejemplo, un par ordenado sería el 0, 0. Primera componente pertenece a A, segunda componente pertenece a B. Entonces, ahí tenemos todas las posibilidades. Fíjense que llegó hasta 8 porque yo no puedo hacer 9, 9 ni 10, 10 porque B no tiene ni 9 ni 10. ¿Cómo lo graficamos? En un sistema de ejes cartesianos, que después vamos a dar más detalles, y no trazamos, no los unimos los puntos, porque los pares ordenados son solamente estos. Si yo los uniese, también diría que, por ejemplo, el 0,5, 0,5, y el 0,5 no pertenece a ninguno de los dos conjuntos. La segunda relación me dice que la Y es igual a X sobre 2. Entonces, fíjense, 0, 0, yo elijo mi X y la Y es la mitad de X. 2, 1, 4, 2, la mitad de 4 es 2, la mitad de 6 es 3, la de 8 es 4 y la de 10 es 5. Y también en un sistema de ejes cartesianos. La tercera relación me dice que son todos los pares ordenados donde la Y vale 0. Entonces 0, 0, 1, 0, 2, 0. Acá puedo llegar hasta 10 porque es 10, 0. Y graficamos. Fíjense que todos los pares ordenados cuya segunda componente o cuya coordenada en Y es 0 están en el eje de las X. Y la cuarta relación nos dice que la Y es igual a X más 5. ¿Qué significa? Que yo voy a elegir mis X, les voy a sumar 5 y ahí voy a obtener la Y. Entonces, voy a hacer 0 más 5, 5. 1 más 5, 6. 2 más 5, 7. 3 más 5, 8. Y ya 4 no puedo usar porque 4 más 5 sería 9, pero en B no tengo 9. Por eso son tan poquitos los pares ordenados. Y allí queda graficado. Ahora, recién vimos relaciones, son las relaciones generales, la definición general de una relación. Pero hay algunas relaciones que son especiales que se llaman relaciones funcionales o funciones, que son las que nos interesan. Y decimos que f es una función o aplicación de A en B si y solo si f es una relación entre A y B tal que todo elemento de A tiene un único correspondiente en B. Estas son las dos propiedades que tienen que cumplir una relación para ser una función. Esta se llama propiedad de existencia y esta otra de unicidad. Luego decimos que si f es una función definida de A en B, esto significa que el conjunto de las X es A y el conjunto de las Y es B. Ocurre que para todo valor de X existe, perteneciente a, existe
una y perteneciente a b, tal que x y, el par ordenado x y, pertenece a la función. Y la otra condición es que si xy pertenece a la función y xz pertenece a la función, la única posibilidad es que y sea igual a z, porque no puede tener un valor en x, no puede tener dos imágenes en y. Ahora, el dominio es similar a lo que dijimos antes para una relación, es la totalidad de los valores de x, digamos, para los que la función existe. La imagen es el conjunto de valores que alcanza la función. El gráfico es el conjunto de pares ordenados, y fíjense la notación, eje x, f de x. Después vamos a aclarar, pero en líneas generales yo puedo decir que la x es x como antes, y en lugar de y escribimos acá la función que a mí me permite obtener ese valor de y. La raíz de una función es todo valor de x que anula la función, es decir, que la hace cero. Ordenada al origen es de una función es el valor que alcanza la y cuando la x vale 0. Después, insisto, con ejemplos se van a aclarar más todas estas definiciones. Vamos a ver justamente 4 ejemplos. Aquí dibujamos 4 funciones. Vamos a poner de todas para poder comparar el dominio, la imagen y demás. Y después alguna observación más. Fíjense, el dominio es el conjunto de todos los valores que puede alcanzar la x o que puede tomar la x. Hay una prueba que se llama de la regla vertical, que si yo voy desplazando una recta en forma perpendicular a x, siempre tengo posibilidad de cortar el gráfico, fíjense, ¿sí? Eso me da a mí la idea de cuál es el dominio. Yo también podría decirlo muy caseramente, ese ancho que tiene la función. Y una aclaración, cuando yo, por ejemplo, trazo una recta, como en este caso, o en este otro, que es una parábola, tengo dos opciones para indicar que el gráfico sigue, o cortarlo así en el borde, o hacer una flecha. En general no se ponen flechas, se corta así con el gráfico, ¿sí? Esto me indica que el gráfico sigue. Entonces, en el primer ejemplo, que de paso adelantamos es una función lineal, el dominio son todas las x pertenecientes al intervalo menos infinito más infinito. Podría haber escrito las x pertenecientes al conjunto de los reales. En el caso de la parábola también, acá hay en algunos casos, algunas veces se confunden porque dicen, bueno, el ancho ese que hablamos recién del gráfico viene de más o menos menos 1,5 a 3,5, pero no es así, porque la parábola se sigue abriendo infinitamente. Entonces es el mismo dominio. En el caso de h de x, también es, de paso nos adelantamos, aquí está graficada una función cúbica. Esta función sigue hacia arriba, sigue hacia abajo, pero además cada vez se va ensanchando más, digamos. Ahora miren este caso. K de x, el gráfico comienza en 0 y va hacia más infinito. De este lado no hay nada, no hay gráfico. Entonces el dominio es el intervalo semicerrado a izquierda o semiabierto a derecha, 0 más infinito. Vamos a ver la imagen. Para la imagen, nosotros tenemos, así como vimos el eje de las X, el ancho que ocupaba ese gráfico, ahora tenemos que ver
el eje de las CIES, ¿sí? Del mismo modo, entonces fíjense que la imagen en la recta, si yo tengo en cuenta que la recta sigue hacia allá y hacia el otro lado, la imagen son todas las CIES también pertenecientes al intervalo menos infinito más infinito. Fíjense qué ocurre en G de X. Una técnica casera, pero que sirve, es inclinar la cabeza y mirar del mismo modo si yo voy pasando una regla así. Acá corto el gráfico hasta -4, después de -4 no. Entonces la imagen va desde -4 hacia más infinito. En la cúbica, como dijimos antes, el gráfico sigue infinitamente hacia arriba y hacia abajo, de modo que también es desde menos a más infinito. Y en K de X, fíjense que comienza en 0 y va hacia más infinito. El intervalo semicerrado izquierda de 0 a más infinito. Vamos a ver las raíces. Dijimos que las raíces son esos valores que anulan la función, que hacen que la función sea 0, es donde la i vale 0. Y la i vale 0, como vimos antes, en el eje de las x. Entonces, la raíz para la primera función está en 4. ¿Cómo lo escribimos? X igual 4. Podríamos escribirlo de otro modo que después lo vamos a ver. En la función cuadrática, las raíces son x3 y x menos 1. Le ponemos un subíndice para darles un nombre particular. Es lo mismo que hubiese dicho x sub 1 es 3 y x sub 2 es menos 1. ¿Qué ocurre en la cúbica? Menos 1, 0 y 1. Menos 1, 0 y 1. ¿Qué ocurre en K de X? Que de paso, no lo dije, esta es una función irracional, la raíz está en 0. Ahora hay una aclaración. Estas son raíces reales, por eso yo puedo verlas donde el gráfico de la función corta al eje de las X. Pero puede suceder que las raíces no corten al eje de las X. En ese caso decimos que las raíces son raíces complejas. A nosotros nos interesa las raíces reales, ¿sí? Entonces siempre las vamos a ver cortando el eje de las X. Pero si a mí me preguntan cuál es la definición de raíz, es el o los valores de X que anulan la función. Ahora, puede suceder que en lugar de pedirnos las raíces, nos pidan el conjunto de ceros, que es otro modo de pedir las raíces, ¿sí? En ese caso, lo que tenemos que hacer es escribir como conjunto, y se escribe así, conjunto de ceros, y como es un conjunto, va entre llaves e indico el mismo valor. En el siguiente, conjunto de ceros y conjunto de ceros. Si mi función no tuviese raíces, yo tendría el conjunto vacío. Tendría que dejar las llaves sin nada adentro o el otro símbolo de conjunto vacío que es un 0 o una O tachada. Y la ordenada al origen dijimos que es el valor de i cuando la x vale 0. Fíjense, la x vale 0 acá. ¿Cuánto vale la y? Menos 2. La x vale 0 acá. ¿Cuánto vale la y? Menos 3. ¿Sí? Entonces, y menos 2, y menos 3, y 0, y 0. Y aquí una aclaración para cuando nos toque graficar. Si una de las raíces o la raíz de una función está en x0, ese mismo punto es ordenada al origen, solo que la llamamos y. Y otra cosita más, que lo vamos a ver. Cuando el gráfico corta al eje de las x,
acá yo tengo una cantidad impar de raíces, ¿sí? En este caso, porque yo lo grafiqué así, es una función cuadrática, entonces tiene 2 raíces. Pero vamos a suponer que no sabemos. Acá puede haber una raíz real, 3 raíces reales, 7 raíces reales. Si por el contrario el gráfico se cuelga, es decir, toca y vuelve o rebota, ahí hay una cantidad par de raíces. Más adelante vamos a entrar en más detalles. Vamos a ver algunas definiciones más. Conjuntos o intervalo de positividad, de negatividad, de crecimiento y de decrecimiento. Más allá de las definiciones, vamos con un ejemplo. Vamos a suponer que a mí me dan esta función y yo para responder a los conjuntos o intervalos de positividad, negatividad, crecimiento y decrecimiento, tengo que tener en cuenta las raíces y el vértice, o los vértices si fuese, si tuviese una función con más de un vértice, ¿sí? O máximos y mínimos. ¿Cómo lo voy a ver? Positividad y negatividad. La idea es que yo indique, mirando qué ocurre con la I, pero teniendo como referencia al eje X, qué pares ordenados tienen para el intervalo de positividad la I positiva. Por ejemplo, en esta función, para la X1, la I vale 8. Para esta, 5,5, por ejemplo, de X, la I vale, vamos a hacer una aproximación, menos 1,5. ¿Sí? Acá este valor es negativo de I. Y a mí me interesa desde dónde hasta dónde tengo que yo elegir la X para que las I's sean positivas. Entonces, lo que tengo que mirar es esto. Fíjense, toda la parte del gráfico que está sobre el eje de las X, las I's son positivas, ¿sí? Pero para dar el intervalo lo tengo que decir a partir del eje de las X. Entonces va a ser desde una raíz hasta la otra, ¿sí? Entonces va a ser desde menos 1 hasta 5. El intervalo de positividad son todas las X pertenecientes al intervalo abierto menos 1, 5. ¿Por qué abierto? Porque la I en estos dos puntos, en menos 1 y en 5, vale 0. No hay ni positiva ni negativa, es neutra. En cambio, para cualquier valor que está dentro de este intervalo, la I es positiva. Como dijimos, 1, voy a decir el signo para que se entienda. 1 más 8, 2 más 8, 2 más 9, 3 más 8, 4 más 5. Ahora, la negatividad es al revés. Yo tengo que, me olvidaba. Otra manera de escribirlo más simple es de este modo, ¿sí? Negatividad son todos los valores de X que hacen que la I valga menor que 0. Fíjense, 6, la I está en la parte negativa. Para 7, la I está en la parte negativa. Para menos 2, la I está en la parte negativa. Entonces, el intervalo de negatividad serían todas las X desde 5 a más infinito y desde menos infinito a menos 1. Por eso dije que para poder responder a estas cuatro cuestiones voy a tener que tener en cuenta las raíces y los extremos, ¿sí? Acá está el de negatividad. Vamos a ver ahora el de crecimiento y de decrecimiento. El intervalo de crecimiento, lo que a mí me dice es en qué valores de X yo tengo que usar para que a medida que la X va creciendo, la Y vaya creciendo. Y fíjense que acá la función crece, ¿sí? Si yo vengo desde menos infinito, la función crece.
por ejemplo, para menos 2, menos 1. Para menos 1, 0. Para 0, 5. Para 1, 8. A medida que fui creciendo en X, fue creciendo en Y. Entonces, el intervalo de crecimiento es desde menos infinito hasta 2. ¿Sí? A mí no me interesa cuán arriba creció, me interesa hasta qué valor de X yo tengo que elegir o que podría elegir para que las Y's vayan creciendo. Lo mismo ahora para el decrecimiento. Fíjense, a mí no me interesa hasta dónde llegó. ¿Sí? Pudo haber llegado hasta acá, por ejemplo, o más arriba, no me interesa. A mí lo que me interesa es que una vez que llegué a 2, la función empezó a decrecer. ¿Y desde dónde es? Desde 2 hasta más infinito. Y ese es el intervalo de decrecimiento. Hay unas definiciones más que nos interesan, que después lo vamos a ver con la práctica, que es la de inyectividad y sobreyectividad. Decimos que una función es inyectiva si a valores distintos de X le corresponden valores distintos en Y. Si a elementos distintos del dominio les corresponden imágenes distintas en el codominio. Fíjense que esta función justamente no es inyectiva. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, 1 y 3 son valores distintos de la X y sin embargo, tanto el 1 como el 3 tienen la misma imagen. ¿Sí? Para que una función sea inyectiva, valores distintos de X deberían tener valores distintos de Y. Y una función es sobreyectiva si todos los valores del codominio tienen al menos una preimagen en el dominio. Por ejemplo, yo digo que 5 es imagen de 4, es decir que 5 tiene una preimagen que es el 4. También es el 0. El 8 es preimagen, tiene una preimagen en 1 y tiene una preimagen en 3. Dicho al revés, el 8 es imagen de 3 y es imagen de 1. 1 y 3 son preimágenes de 8. Pero fíjense que 10 no tiene una preimagen en X. ¿Sí? Entonces esta tampoco es sobreyectiva. Si se cumpliesen las dos condiciones, decimos, o las dos características, decimos que la función es biyectiva.